era totalmente uniforme. Los árboles crecían como en el trópico, a una velocidad constante, sin cambios. Entonces la madera crecía de manera uniforme. Luego los análisis de carbono muestran mayor concentración de carbono en estos elementos que en la tierra que hay alrededor. O sea que es madera petrificada. Y bueno, yo creo que he dicho lo que tenía que decir. Para más información, pasar por allí y podemos hablar más en profundidad, porque la verdad es que es emocionante. Doy las gracias, Ángel. Creo que la información, ya ves, es de primera mano. Y ahora vamos a mostrar otro descubrimiento que dicen muchas personas. Esto, imposible. Sodoma y Gomorra. Todos habéis oído hablar de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hay una palabra que precisamente deriva de uno de estos nombres, Sodoma. Pues bien, en la Biblia se hablaba de Sodoma y Gomorra y que son destruidas debido a la gran corrupción que hay allí por fuego y azufre que cae del cielo. Y a través de la Biblia se habla de que realmente esto fue así, se da por cierto, incluso en el Nuevo Testamento. Vamos a ver unas imágenes extraídas del vídeo de Art Discovery sobre arqueología en Gomorra. Art Discovery son nuestros compañeros en Tennessee, el museo que habéis visto antes, de Wyatt. Pues mirad estas fotografías, los restos de la ciudad de Gomorra en Israel. Esto no es montaña porque sí, es construcción humana. Además, sus ángulos dan prueba de ello. Miradlo desde distintas perspectivas. Y a través de estas imágenes vais a ver también esto. ¿Os dais cuenta? Esto no se hace solo. Y una pirámide en forma de zigurat en Gomorra, en Israel. ¿Cómo puede ser también pirámides en Israel? ¿Y en forma de zigurat? ¿Por qué? Pues era la adoración pagana de esos tiempos, que se ha extendido por todo el mundo a través de todas las culturas. Esto sería como debería ser más o menos originalmente, muy parecida, en pequeño, a la Torre de Babel, con templo incluido, y también restos de una esfinge en Gomorra. ¿No suena a Egipto también? Pues sí. Aquí lo tenéis. Todo esto no se hace solo. Miradlo desde distintas perspectivas. ¿No recuerdo a la esfinge? Con el león, famosa. Pues bien, ahora aquí veis gotas de la lluvia de azufre caída precisamente sobre Sodoma y Gomorra. ¿Es verdad lo que decía el texto bíblico? Pues os vais a sorprender más. Mirad estas otras imágenes. Y no solo esto. Aquí tenéis a Ron Wyatt mostrando parte de estas gotas que caían. Y no nos vamos a conformar solo con verlo. Aquí veis de cerca una de estas muestras de bola de azufre. Pero ahora vamos a ver muestra en directo para que vosotros podáis tocar una de estas gotas, si queréis, de este azufre, que tiene una gran particularidad. ¿Sabéis? El azufre que hay normalmente por todas partes de la Tierra tiene una composición natural de un 40% azufre. ¿Sabéis? Justo en ese lugar el azufre es de un 98,4%, su pureza. Esto es de análisis de laboratorio. Ya veis, no me lo invento. Y esto no es todo. Aquí tenéis el azufre, parte de esta gota, la tengo partida aquí. Os dejaré si queréis tocarla. Os advierto que cuando la toquéis os deberéis lavar bastantes veces, porque la potencia que desprende es brutal. Y su olor también, ¿eh? Luego, si queréis, podéis pasar por el stand y allí lo podréis tener en vuestras manos. Y mirad también aquí cómo se ha extraído. Esta es una de las tantas gotas sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura en ese lugar. Extraída y puesta aquí para que todos vosotros la podáis ver. Es una cesión directa del Museo Wyatt para que la podáis comprobar por vosotros mismos. O sea que, desde luego, esto sucedió de verdad y las pruebas están. ¿Lo habíais oído alguna vez por televisión? ¿Que no? Pero ahora vamos a ver más hallazgos que hizo Ron Wyatt en el Mar Rojo. ¿Sabéis cómo, por ejemplo, en la película famosa de los 10 mandamientos de Charlton Heston, cruzan, el mar se abre, se cierra, los carros de Faraón quedan allí? Esto es película.
La Biblia se lo inventó, ¿sí? El texto bíblico decía que había sucedido esto. No os lo voy a leer para ir deprisa, tenemos poco tiempo, pero aquí lo encontraréis todo. Este fue el éxodo de los hebreos de Egipto al monte Sinaí, todo este recorrido que veis en rojo. Mirad que cuando tienen que cruzar el Golfo de Acaba, claro, tienen que pasar por mar. ¿Cómo lo iban a hacer? Unas 6 millones de personas, más ganado. Los carros de Faraón detrás. ¿Y qué iba a pasar? Este fue el lugar, precisamente. El paso rodeado entre montañas. Justo llegaron aquí. Y aquí se encontraron encerrados. Este es el lugar del cruce del Mar Rojo. Una playa tremenda, inmensa. Cabían todas esas personas. Y esto, un modelo en 3D, en el cual encontramos el lugar donde pudieron cruzar por un puente natural que hay. Abismo a cada lado. Justo ese lugar fue por donde ellos cruzaron. Más pruebas de lo mismo. Ya veis de dónde está extraído. Más detalles. Y estos son las ruedas de los carros de Faraón. Aún están allí. Aún están allí. Aquí tenéis la comparación de los radios de las ruedas, que coinciden con los que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Tenéis también cómo está cubierto por coral. Aquí tenéis las ruedas. ¿Habíais visto esto alguna vez? No saldrá por televisión seguramente, ¿eh? Muy difícil. Ron Wyatt lo encontró. Él estuvo entrevistado en algún lugar, en algunas televisiones. Mirad cómo coincide también con las formas de los carros de Faraón de Tutmosis IV. ¿Y qué más encontró allí debajo? Huesos humanos en el lugar del cruce del Mar Rojo, justo allí. Y por si fuera poco, pezuñas de caballo, los que llevaban los carros. Fueron hallados allí y se encogieron debido al estar en el mar por el 70% aproximadamente de su tamaño original. Pero allí tenéis las pruebas. Y esto es un pilar que Ron Wyatt encontró también, que parece ser que el rey Salomón erigió para denotar precisamente el cruce por ese mar. Y la gente decía que eso era un mito. Aquí lo tenéis. Y la peña de Oreb, un lugar que los textos dicen que salió agua donde no había, en tal cantidad que dio a beber a todos ellos. Pues aquí la tenéis, la peña partida. En distintas fotografías que hemos mostrado en todas las conferencias que hemos dado hasta ahora, se ve cómo el agua erosionó totalmente esta parte. ¿De dónde salió tanta agua? Pues el texto bíblico lo decía. Y el monte Sinaí, sabéis que en la película se le da los 10 mandamientos a Moisés y que la Iglesia Católica dice que está en otro lugar. Pues no, no está en el otro lugar, está, como dice el texto, en un lugar que ahora diríamos que es Arabia Saudita. Y mirad qué sucedió precisamente en esa cumbre donde la Biblia dice que se le dan los 10 mandamientos a Moisés. Está carbonizada. El texto dice que Dios descendió allí con un fuego abrasador. Esto no está quemado con cerillas, ¿eh? Es roca, basalto, entre otras cosas. En el museo, ¿qué vemos? Aquí tenéis Ángel y nos va a explicar qué tuvo entre sus manos. Bueno, evidentemente esto no es madera, o sea que no, no puedo explicaros mucho. Pero sí que el director del museo me comentó que esta era una de las rocas que había en la cima del monte Sinaí. Sí que es verdad que parte de las rocas era algo de basalto, pero sí que había otras rocas que estaban de negro en su exterior, pero al romperlas eran blancas por dentro, o eran de otro color, más grisáceo. O sea que estaban carbonizadas en su exterior, pero no en su interior. O sea, no eran rocas negras en esencia, sino que se carbonizaron luego.
Pues gracias. Él también las tuvo en sus manos. Y además allí cuenta la Biblia de que se erigió un altar donde adoraban a un becerro de oro. Pues mirad, el lugar aún está. Y está vallado para que nadie entre allí, porque Arabia Saudita no permite la entrada a nadie en ese lugar. ¿Por qué creéis que es? Ya sabéis, ellos son musulmanes. Si aceptan esto, tienen que aceptar muchas otras cosas que no les interesa. Mirad incluso un petroglifo del becerro de oro dibujados alrededor del altar, donde hacían sus adoraciones y sus sacrificios. Y se han hallado también inscripciones en hebreo antiguo en el desierto de Sinaí. Aquí tenéis más. ¿Veis la imagen de la derecha arriba? El candelabro de 7 brazos, esculpido en roca, un petroglifo. Y otra inscripción en petroglifos. La halló el Dr. Kim, un señor coreano que también trabaja más o menos dando pruebas de lo mismo que nosotros. Él estuvo en ese lugar y lo halló. Pero ¿sabéis? Ron Wyatt encontró también el Arca de la Alianza. ¿Sabéis? La famosa Arca de Indiana Jones en busca del Arca perdida. Pues bien, curiosamente fue en el mismo año. Y curiosamente fue en otro lugar totalmente distinto, de donde Hollywood nos lo pintó. Aquí tenéis la explicación de qué estaba hecha el arca, para qué servía, quién podía tocar exclusivamente el arca. Eran levitas, una parte que se encargaba del sacerdocio entre las tribus de Israel. Y después de ver todos estos bíblicos que nos hablan precisamente de dónde el arca se puso al final, fue instalada en el templo de Salomón, en Jerusalén. Después llega un momento en que los ejércitos de Babilonia sitian Jerusalén, destruyen también el templo, pero el arca no se la llevan, porque no la encuentran. El Arca de la Alianza ya no estaba allí. Precisamente los textos bíblicos nos hacen referencia a que alguien se la llevó y la escondió. Esta es la ilustración del Arca de la Alianza según la describió Ron Wyatt. ¿Y sabéis dónde está? Aquí lo tenéis. Él excavando en el lugar. Está a los pies de la ladera del monte Gólgota o del Calvario, en Jerusalén, fuera de murallas. Vais a ver distintas imágenes de los túneles que él excavaba con permiso del gobierno de Israel, que después no quisieron ni decir que conocían a Ron Wyatt. Él tuvo que presentar pruebas al respecto. Los agujeros que él iba cavando para pasar, ya veis de qué modos. Y él se regía por los textos bíblicos para hallar dónde estaba el Arca de la Alianza, entre otras cosas que encontraréis en las conferencias. Y esto es una granada de marfil perteneciente al primer templo de Jerusalén, hallada por Ron en la cueva de Sedequías, que es una de las cuevas que lleva precisamente al lugar donde está el Arca de la Alianza. Mirad una de las pruebas que él tuvo que mostrar, porque decían que no lo conocían de nada, que no le habían dado ni permisos a él de nada. Dan Bajat es el exdirector de Antigüedades de Jerusalén. Aquí tenéis a Ron Wyatt en el momento en que le estaba dando cosas, artefactos que él encontró precisamente en ese lugar. ¿Y qué más encontró Ron Wyatt allí? Bien, he de deciros algo antes de entrar en este detalle. Ron Wyatt no sacó el arca a la luz, no pudo extraerla. Alguien le dijo que no podía ser. Pero el arca saldrá dentro relativamente de poco tiempo a la luz. Todos estos datos los encontraréis cuando entréis en nuestro blog oficial del Gran Engaño, porque allí está explicado todo con muchos detalles. Y entenderéis por qué el gobierno de Israel está escondiendo este hecho, entre otros. Aquí tenéis el monte Gólgota, o llamado también de la calavera. Mirad estas cavidades. ¿Entendéis por qué se llama de la calavera? Para la tradición católica, el monte de la calavera, donde fue crucificado Jesús, está en otro lugar. No era el lugar correcto, para variar, como tantas cosas. Este es el auténtico lugar del monte Calavera. ¿Y qué hay allí precisamente? Aquí lo tenéis a él, junto a uno de sus hijos.
cavando en ese lugar de la crucifixión de Cristo.